¿Vamos bien, Jessica, con esto? Sí, sí, profe. Genial. Está más o menos conectado con lo que sí estaba buscando. Sí, Sí, totalmente. Pero, profe, ¿el futurismo no fue una preparación para la Primera Guerra Mundial? Yo lo vi así desde que empecé a leer el ¿en qué futurismo. sentido? En el sentido de que ideológicamente lo estaban preparando en ese sentido de pertenencia del patriotismo. Porque después cuando se desata la Primera Guerra Mundial y lo convocan, todos van, ninguno se resiste, o la gran Sí, mayoría, digamos. sí, totalmente, sí, sí. Pero digo, no es como que ellos no es que se hizo a propósito así. Sí, De obvio, nuevo, sí, sí, pensemos entiendo. como Badiou, no pensemos causas y consecuencias. Digo, surge un movimiento artístico vanguardista que termina, ¿no? En eso, en todos Sí. queriendo alistarse para la Primera Guerra Mundial. Ujú. ¿No? Digo, van de la mano las dos cosas, no es que vino primero, una cosa, digo, van de la mano esas dos cosas, porque claramente las mismas potencias que hicieron que surja el futurismo son las mismas potencias que en un punto llevaron lo político también al estado al que se llegó, ¿no? Sí. Me parece a mí, pero sí. Bien, cuatro. Pero si miramos hacia atrás, vemos el siglo XIX y planteamos a la sazón una cuestión fatídica, una cuestión particularmente central en la identificación del siglo. Su relación con la centuria precedente. Nos preguntamos, ¿quién podrá pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas? Esta frase es espectacular del poema. Entonces, la idea de cómo se pueden pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas. Badiou, entonces acá la idea es las dos épocas serían el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Eso que está roto, lo que se rompió en el pasaje del siglo XIX al siglo XX. Pegar con la sangre. La idea es clara si tenemos en cuenta que la guerra y la masacre constituyen el límite entre ambos siglos. Porque lo que planteaba Dewey al comienzo del texto, que también se acuerdan que lo plantea Hobsbawm, que lo vimos y muchos historiadores, es que el siglo XX empieza en 1914 o en 1918 al final de la guerra, ¿no? Pero como que el siglo XIX se extendería a los primeros años del siglo XX y el comienzo del siglo XX, como qué fue el hito que marcó un cambio entre un siglo y el otro, sería la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la guerra y la masacre constituyen el límite entre ambos siglos. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de esa relación? La cuestión es absolutamente fundamental en el siglo XX. Puede decirse que el sentido de este está fijado por la manera de pensar su vínculo con el siglo XIX. Ahora bien, hay ante todo dos vínculos posibles, ambos muy presentes en los enunciados referidos al siglo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se vincula el siglo XX con el siglo XIX según el poema? Uno, la finalidad ideal. El siglo XX cumple con las promesas del siglo XIX. El siglo XX realiza lo pensado por el siglo XIX. Por ejemplo, la revolución, soñada por los utopistas y los primeros marxistas. En términos lacanianos, esto puede decirse de dos maneras. O bien que el siglo XX es lo real de aquello cuyo imaginario fue el siglo XIX, o que es lo real de aquello de lo cual el siglo XIX fue lo simbólico, los elementos con los que se hizo la doctrina, que se pensó en eso. Digo, si durante el siglo XVIII Marx, pero un montón de otros pensadores, 1848 sabemos que fue época de revoluciones en Europa, ¿no? Pero durante todo el siglo XIX se fueron dando pequeñas revoluciones europeas que tenían que ver en muchos casos con los obreros, las clases más populares y demás. Y justamente, bueno, Marx escribe en el siglo XIX, ¿sí? Junto con San Simón y con otros están los utopistas, los socialistas y demás. Por eso él dice, bueno, el siglo XX se lo puede pensar como el siglo donde se cumplen los sueños y deseos o el imaginario que había sido escrito en el siglo XIX por todos estos pensadores. Que de hecho lo podemos decir, bueno, sí, Marx escribió en el siglo XIX sobre el comunismo y llega el siglo XX y una de las primeras cosas que suceden es que hay una revolución comunista en Europa, ¿no?
Entonces ahí vos tenés la imaginación del siglo XIX, Marx escribiéndolo y pensándolo, y el siglo XX agarrando el guante y haciendo la revolución en Rusia. Un ejemplo de muchos que se pueden pensar, ¿no? Pero para que sea el más claro. Si no, B, la otra opción es la discontinuidad negativa. El siglo XX renuncia a todo lo que el siglo XIX, Edad de Oro, prometía. El siglo XX es una pesadilla, la barbarie de una civilización hundida, ¿no? Esta es otra idea en la que se puede pensar el siglo. El siglo XIX imaginó para la humanidad todo un montón de cuestiones. ¿Se acuerdan que lo hablamos, no? Como, bueno, con el avance de la ciencia y la tecnología, entonces la gente va a vivir mejor, los alimentos se van a poder producir de mejor manera, la educación va a ser cada vez para mayores personas, las condiciones de vida, las condiciones laborales, todo eso se habla en el siglo XIX. Y ahora se mostraría que todo ese imaginario se convirtió en una pesadilla cuando llega la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dos opciones. En el primer caso, el punto clave es que uno se siente inclinado a aceptar cierto horror de lo real. Se ha dicho muchas veces que la barbarie del siglo XX se debía a que los actores, revolucionarios o fascistas, aceptaban el horror en nombre de la promesa, en nombre de los porvenires que cantan. Estoy convencido, a la inversa, de que lo que fascinó a los militantes fue lo real de ese siglo. Hay, de hecho, una exaltación de lo real hasta en su horror. Los actores no eran, por cierto, pánfilos manipulados por ilusiones. Imaginen la resistencia, la experiencia y hasta el desengaño que podía haber en un agente de la Tercera Internacional. Durante la Guerra Civil Española, cuando un delegado comunista ruso de las Brigadas Internacionales recibe de improviso la orden de regresar a Moscú, sabe muy bien que allí lo esperan el arresto y la ejecución. Sabe desde los primeros momentos que Stalin, a quien no le gusta que la gente experimente nada al margen de su control, se ha propuesto liquidar prácticamente a todos los veteranos de España. ¿Va a huir, defenderse, ofrecer resistencia? En absoluto. Los delegados que se encuentran en esas circunstancias se emborrachan a la noche y a la mañana siguiente emprenden la partida hacia Moscú. ¿Se nos dirá que es el efecto de las ilusiones, las promesas y las mañanas que cantan? No. Sucede que para ellos lo real entraña esa dimensión. Que el horror nunca es más que uno de sus aspectos y la muerte forma parte de él. Esto me parece muy interesante. Él dice, bueno, si seguimos la primera opción en la cual en el siglo XX se vuelve real lo imaginado en el siglo XIX, eso real se encarna en el horror también. Y este ejemplo de los rusos que fueron a combatir con las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española y que sabían que cuando los llamaban era porque Stalin los iba a matar y que no se defendían de esa situación, sino que era, bueno, esto es parte del trato, yo sabía lo que estaba. ¿Se entiende? Como yo estoy acá, vengo de un país comunista y vengo a España a apoyar a los españoles para que no caigan en el fascismo y los quiero ayudar en la guerra civil española y sé que el precio que voy a tener que pagar probablemente es que me llamen de vuelta y me tiren en mi país y me maten allá. Entonces, el terror, el horror y la muerte era parte de cómo se entendía esa experiencia de lo real. Lacan vio con mucha claridad que la experiencia de lo real siempre es en parte experiencia del horror. Eso lo podemos decir todo, ¿no? Ya en un nivel más profundamente psicológico. Lo real muchas veces es el horror. La verdadera cuestión no pasa en modo alguno por lo imaginario, sino por saber qué cosa hacía las veces de real en esas experimentaciones radicales. Con seguridad no, en todo caso, la promesa de días mejores. Por lo demás, estoy convencido de que los resortes subjetivos de la acción, del coraje y hasta de la resignación siempre están en presente. ¿Acaso alguien hizo alguna vez algo en nombre de un futuro indeterminado? Lo que Badiou dice es que él no cree que toda esa gente, que es lo que se dice en general, bueno, pero toda esa gente se inmoló por un futuro mejor. Esa gente pensó que con ese sacrificio o con su muerte se iba a conseguir algo mejor. Y él dice, no es así, la gente no imagina un futuro mejor, está anclada en el presente. Y aceptaban el pacto con lo real terroroso o terrorífico, o con lo real de muerte, ¿no? Pensar como, bueno, sí, iban a esas guerras, iban a esos lugares y sabían que iban a dejar ahí la vida,
y no necesariamente pensando en un futuro mejor, sino porque eso era lo que se estaba haciendo, ¿no? Esperen que voy a anotar. Bien, 5. La importancia de la tercera estrofa radica en otorgar un papel decisivo al poema y al poeta. En sustancia, se nos dice que si queremos comenzar un mundo nuevo, es menester que la flauta, es decir, el arte, junte las rodillas de los días, unifique el cuerpo del tiempo. Encontramos aquí otro tema obsesionante del siglo. ¿Cuál es la función del arte? ¿En qué medida común hay entre el arte y el siglo? La cuestión, como saben, ya acosa al siglo XIX y es la resultante de una tensión entre el historicismo y la absolutidad estética. Esto les tiene que hacer sonar en relación a las vanguardias, ¿no? Como, ¿cuál es la función del arte? ¿Para qué está el arte? ¿No? Las vanguardias agarran esa pregunta y sus respuestas es lo que ustedes nos estuvieron contando en estas clases, ¿no? Como romper con la institución del arte y demás. Durante toda una parte del siglo XIX tiene vigencia la función del poeta guía, cuando el absoluto del arte orienta a los pueblos en el tiempo. Víctor Hugo es su arquetipo francés, Whitman lo es en Estados Unidos. Hay una figura de vanguardia en sentido estricto, el que camina adelante, una figura ligada al despertar de los pueblos, el progreso, la liberación, el despuntar de las energías. Pero ya obsoleta a finales del siglo XIX, la imagen del poeta guía queda invalidada por completo en la centuria siguiente. En la estirpe de Mallarmé, el siglo XX funda otra figura, la del poeta como excepción secreta actuante, perseveración del pensamiento perdido. El poeta es el protector en la lengua de una apertura olvidada. Es, como dice Heidegger, el custodio de lo abierto. El poeta, ignorado, monta guardia contra el extravío. Persistimos, desde luego, en la obsesión por lo real, porque el poeta garantiza que la lengua conserve el poder de nombrarlo. Tal es su acción restringida, que sigue siendo una función muy elevada. En nuestra tercera estrofa se ve con claridad que el arte en el siglo tiene el papel de unir. No se trata de una unidad masiva, sino de una fraternidad íntima, una mano que se une a otra, una rodilla que toca a otra. De lograr su cometido, el arte nos preservará de tres dramas. El de la pesadez y el encierro es el principio de libertad del poema, único que puede sacar al siglo de su prisión, que es el propio siglo. El poema tiene el poder de arrancar al siglo del siglo. Esto es hermoso, ¿no? Entonces el poema se pregunta, ¿cuál es el poder que tiene el arte, que aparece como la flauta? Y es la de unir a ese siglo, de unir de darle de nuevo una organicidad, y de esta manera de liberarlo de esa supuesta prisión en la que se encuentra el siglo, como dice el poema. Después, el de la pasividad de la tristeza humana. Sin la unidad prescripta por el poema, la ola de la tristeza nos hace tambalear. Hay entonces un principio de alegría del poema, un principio activo. Y C, el de la traición, la herida, el acecho, el veneno. De acuerdo con la fórmula de la serpiente, tan trabajada por Valéry, el siglo también es la tentación del pecado absoluto, consistente en abandonarse sin resistencia a lo real del tiempo. Ritmo de oro quiere decir sentirse tentado por el siglo mismo, por su cadencia y por lo tanto aceptar sin mediación la violencia, la pasión de lo real. Contra estos tres tramas, y entonces contra todo esto, solo tenemos la flauta del arte. Se trata sin duda del principio de coraje de toda empresa de pensamiento. Ser de su tiempo mediante una manera inaudita de no serlo. Para hablar como Nietzsche, tener el coraje de ser intempestivo. Todo verdadero poema es una consideración intempestiva. En el fondo, ya en 1923, Mandelstam nos dice que con respecto a la violencia del siglo y sin retirarse, el poema se instala en la espera. En efecto, no está consagrado al tiempo, ni es promesa de futuro, ni pura nostalgia. El poema se mantiene en la espera como tal,
y crea una subjetividad de la espera como acogida. Puede decir que sí, la primavera volverá y brotará el retoño verde, pero que con un siglo roto sobre las rodillas seguimos intentando resistir la ola de la tristeza humana. Este siglo ha sido el de una poética de la espera, una poética del umbral. Aunque este no se franquee, su mantenimiento habrá de significar el poder del poema. Eh, y después, bueno, va a hablar sobre Breton, Heidegger y Bonnefoy. Esa parte no la vamos a leer, vamos a leer solo hasta acá. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, algo sobre esto? ¿Comentarios? No, profe. ¿Se entendió? Sí, bastante claro. Genial, porque yo entiendo que es un texto complicado, pero después cuando uno se mete, se va entendiendo, ¿no? Como se le va cazando la onda de lo que nos quiere. Sí, cuando se va desmenuzando eh, Es excelente, no, sí. está muy bueno. Bien. Jessica, ¿querés compartir tu PowerPoint? Ahí puse para que puedas. Bueno, profe, deme un segundo. Dale, tranqui. ¿Se ve? No, por ahora está en negro, a ver si. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo había preparado el PowerPoint. Pretendía comenzar por el significado de las vanguardias. Bueno, el primer vanguardias viene de avant-garde, que significa la parte que va adelante, porque, o sea, en la Revolución Francesa ellos acuñan este término y para comenzar a explicar que es la primera línea que va al choque. Es el primer término que se comenzó a utilizar con la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Más que nada, cuando comienzan las vanguardias, se lo relaciona con la expresión del ejército, con este lenguaje militar que busca ir, digamos, al enfrentamiento, al choque. Las vanguardias, bueno, son un movimiento cultural que surgen en Europa en la segunda mitad, en la primera mitad del siglo XX, pero vamos a tener algunas vanguardias que se originan antes, como es el caso del futurismo. Después el término de vanguardia se va actualizando y comienzan a llamarse series de tendencias estéticas revolucionarias y experimentales que buscaban romper con las formas y los conceptos tradicionales del arte. Después, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, también pasó a ser el arte con potencia transformadora e innovadora que rompe esta tradición estética. Bueno, ¿por qué dice que rompe esta tradición estética? Porque venimos de un arte que estaba, digamos, quieto o estético, que se buscaba representar la realidad, y lo que van a hacer las vanguardias es romper con este arte y buscar representar la sociedad de masa y los avances tecnológicos que se estaban dando en el siglo. Bueno, después las vanguardias van a tener como característica la ruptura. Bueno, ¿por qué esta ruptura? Porque, bueno, cuestionan las formas anteriores del arte.
lo que recién les expliqué. Y también, bueno, buscan también romper esa tradición estética que ya venía incorporada. Después, bueno, buscan desafiar y también una provocación en la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya desde el vamos que ellos vienen a romper, la mayoría de las obras vanguardistas van a chocar con esa sociedad de masas. Y muchas veces se va a producir muchos escándalos o irrelevancia, y también a su vez va a provocar la rebelión contra las normas del arte y su desafío a la moral. Después hay nuevas formas de expresión. ¿Por qué? Bueno, porque se propone nuevas formas de entender la vida y el arte, exaltando las experiencias, el juego, el cruce, las disciplinas, las curiosidades y la exaltación de los límites de la realidad. El arte como una forma social y amplia. Bueno, postula la integración del arte con la vida. ¿Por qué dice por qué dice esto? Bueno, porque ellos pretenden que el arte esté en nuestras casas, o sea, que el arte no sea que uno tenga que ir al museo para ver estas obras de arte, sino que uno en la casa tenga estas propias obras de artes o algunos escritos también, como en el futurismo, los de el fundador, que son, digamos, importantes, y que también ahí en esa poesía que ellos expresan, también se van a producir, se van a referir a los avances tecnológicos del siglo. Entonces, ellos buscan llegar a, digamos, a todas las personas. Por eso es también que dice que se involucra a varios ambientes, tanto filosóficos, políticos y sociales, con el firme propósito de influir en la realidad y transformarla. Después, las vanguardias fueron diversas y múltiples. Bueno, ¿por qué? Porque no hubo una sola vanguardia y no hubo una sola forma de expresar la realidad o, o el arte, sino que estas disciplinas van a buscar una forma de expresar el arte o la realidad misma en la que ellos están viviendo, a través de distintos elementos y de distintos tipos de disciplinas, de distintas formas de técnicas, distintas formas de escritura. Las vanguardias, bueno, se van a diferenciar. En particular, a mí me había tocado exponer el futurismo. Bueno, el futurismo es una de las primeras vanguardias, fue uno de los primeros movimientos que nacen antes de las vanguardias que surgen después del siglo XX. Sus postulados esenciales consisten en la exaltación de la velocidad y la aceleración de la máquina. Bueno, ¿por qué? Porque recordemos que estábamos en una sociedad que comienza la emigración del campo hacia la ciudad. Bueno, ellos van a decir que ya no tenemos las representaciones artísticas que había hasta ese momento, no eran las que estaba viviendo la sociedad, que esas obras de artes no representaban una realidad. Por ejemplo, no se estaba representando hasta ese entonces el movimiento de la masa, los avances tecnológicos como fueron el automóvil, las bicicletas, las fábricas industriales, incluso el ruido también va cambiando. Por eso es que la música futurista ya no es una música suave, sino que es una música que va a representar el sonido de la fábrica, de la ciudad, de los trenes que estaban irrumpiendo en ese silencio del campo. Eso es lo que vienen a postular ellos. Después el futurismo comprendía la realidad como algo en movimiento y rechaza las consideraciones estéticas filosóficas tradicionales. Bueno, esto es lo que yo les estaba explicando, que rechaza las filosofías tradicionales y las estéticas que tenían hasta ese momento, porque decían que, como bien lo expliqué, que no representaban la realidad en la que estaba viviendo la sociedad.
Y bueno, varios de estos seguidores fueron cercanos al fascismo italiano. Como hace rato lo estaba explicando, el futurismo, si bien estuvo cerca del fascismo y después de esto comienza esta publicación fascista, por así decirlo, el futurismo no es que inauguró eso, sino que fue un movimiento que se produjo y, como bien lo explicó recién la profesora, los sistemas políticos tomaron este movimiento. Entonces, cuando se produce la Primera Guerra Mundial, ellos tienen una gran cantidad de soldados porque esta vanguardia futurista lo que genera en la sociedad es un sentido de nacionalismo. Entonces, cuando se produce la Guerra Mundial, todos quieren ir a combatir para defender al pueblo. El principal precursor del futurismo va a ser Filippo Tommasio Marinetti. Bueno, Marinetti fue un poeta, escritor, ideólogo fascista, por así decirlo, dramaturgo y editor italiano del siglo XX. Marinetti, con la publicación del manifiesto en el diario Le Figaro el 20 de febrero de 1909, es entonces donde comienza el futurismo. Bueno, él que postula en este manifiesto, bueno, él dice que quiere cantar el amor al peligro, al hábito de la energía y a la temerosidad. ¿Por qué dice que quiere, bueno, cantar el amor al peligro? Porque también aparece el automóvil y esta representación de la velocidad, bueno, él busca representar este peligro. Incluso hay una escena cuando él tiene un accidente en el automóvil y cuando está caído al chocar este automóvil, él dice que había representado, que había sido algo divino y había sido como una excitación lo que le había producido ese accidente. Eh, Después el hábito por la energía, bueno, porque también comienza a producirse los primeros avances de la luz. Esto también se van a ver representadas en las pinturas, cómo la energía va a irrumpir y ya no hay solamente el día para salir, sino también tenemos una sociedad que también va a salir de noche y ellos también buscan representar esto. La, la gente o la masa cuando sale o cuando sale a divertirse también van a estar representadas en las obras de arte. Después también él dice que busca representar el coraje, la audacia y la rebeldía, que van a ser elementos esenciales de su poesía. Bueno, el coraje y la audacia y la rebeldía, es verdad, son en la poesía de Marinetti, están muy presentes. Él tiene una poesía dedicada al automóvil que hace referencia a toda esta excitación o exaltación que le produce la velocidad y los avances tecnológicos. La pintura y el arte, bueno, él dice que hasta hoy habían estados inmóviles del pensamiento y del sueño, y ellos buscaban exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el exalto mortal, la bofetada y el puñetazo. Bueno, porque dice que busca representar también este movimiento, porque recordemos que se produce la migración del campesino a las fábricas. Y cuando se inauguran estas fábricas, hay lo que se llama las camas calientes, entonces unos dormían mientras otros trabajaban, ese regresaba y el que estaba durmiendo volvía a ir a trabajar. Por eso dice este insomnio febril. Y también la bofetada y el puñetazo, porque él dice, como lo expresa en sus escritos, dice que también en la violencia está la exaltación o está la belleza de ese arte. Bueno, este es un fragmento de lo que él del manifiesto futurista y acá comienza a hablar
lo que estaba recién mencionando de la belleza del automóvil, dice, afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un coche de carreras con su capo adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de alientos expresivos, un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metrolla es más bello que la Victoria de Profe, no sé si usted sabe qué es la Victoria de Samotracia, yo no la busqué. Bueno, después ellos también dicen que quieren alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de su órbita. Ahí te digo, la Victoria de Samotracia es una escultura del periodo helenista. Ok, bueno, profe. Y bueno, después dice que lo que hace falta es que el poeta prosiga con el orden, el fausto y el esplendor para aumentar el entusiástico fervor de los elementos primordiales. Bueno, él vuelve a resaltar también que no hay belleza si no hay lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura, bueno, también dice que la pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas. Y en el sexto lugar también dice que, bueno, van a glorificar la guerra como única higiene del mundo, el militarismo y el patriotismo, de lo que les venía comentando, el sentido de pertenencia que tenía la sociedad para ese instante cuando comienza la Primera Guerra Mundial, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Y después también él plantea que hay que destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías, oportunidades y utilitarias. Bueno, esto es lo que ya les venía mencionando, que lo que él busca que el arte esté al alcance de todos, que no solamente esté en los museos, en las bibliotecas, sino que el arte pueda estar al alcance de la sociedad o de la masa de ese instante. Y después en el octavo, lo que ya les venía comentando, que va a hablar de de las fábricas, de los días nocturnos, de las violentas lunas eléctricas. Bueno, y después más tarde se produce el manifiesto de los pintores futuristas. Cuando Marinetti publica el manifiesto futurista, hay muchos pintores que se sienten identificados con esta nueva forma de producir arte. Y ellos van a decir que también buscan destruir el culto del pasado, la obsesión por la obsesión de lo antiguo, la pedantería y el formalismo académico. Esto más, digamos, a lo que ya vino diciendo Marinetti en lo que vimos en la página anterior. Bueno, desprecian profundamente la forma de imitación. Eso es también lo que se venía produciendo, lo que habíamos visto anteriormente, que hay un colapso en el arte. Entonces ellos dicen que no hay una forma de imitación, sino que hay que buscar nuevas formas de producir arte que representen a esa realidad que ellos estaban viviendo, porque no se puede hacer arte con el pasado. Bueno, después buscan ellos exaltar toda forma de originalidad, aunque sea temeraria y violentísima. Después también dice que buscan sacar valor y orgullo de la fácil tacha de locura.
Después consideran que los críticos del arte como inútiles y dañinos. Bueno, esto también está relacionado al formalismo académico, ¿no? Porque ellos dicen que, digamos, no hay un arte en sí, sino que ellos deben buscar que el arte debe ser libre. Incluso en las pinturas que vamos a ver más adelante, hay una liberación de los colores y también del movimiento. No es que hay una armonía, por así decirlo, sino que estos colores se liberan y también hay demasiado movimiento. Después también dicen que se buscan rebelarse contra la tiranía de las palabras, la armonía y el buen gusto. Bueno, eso es lo que también les volví a explicar, le estaba diciendo, perdón. Las pinturas del futurismo no van a ser estáticas o quietas, sino van a buscar dinamismo, movimiento, que la luz, digamos, invada esa pintura. Incluso hay representaciones de retratos de personas que, o sea, las personas están en sí, digamos, quietas, pero hay movimiento. Esa luz es la que provoca en sí el movimiento. Después, bueno, buscan barrer del campo ideal del arte todos los motivos y todos los temas ya explorados. Por lo que ellos, bueno, buscan experimentar nuevas formas de crear arte. También buscaban representar y magnificar la vida actual, incesante y tumultuosamente transformada por la ciencia victoriosa. Bueno, acá lo que le venía diciendo, ¿no? La transformación de esa sociedad que se produce a través de la ciencia con los nuevos avances tecnológicos, como aparece el automóvil, el tren, las bicicletas también que son representadas, las fábricas, aparece la luz, innumerables avances tecnológicos que aparecen en la época y ellos piensan y dicen que la ciencia es lo que con la ciencia tienen luz, es decir, pueden ver, no sé si la verdad, pero pueden ver más allá de lo que en realidad es. Y después hay una frase que pronuncian también al finalizar el manifiesto los pintores futuristas y dicen que se entierren a los muertos en las más profundas entrañas de la tierra, quede libre de momias el umbral del futuro. Paso a los jóvenes, a los violentos y a los temerarios. Bueno, después los principales pintores del movimiento futurista van a ser Umberto Bocciassi, Boccianini de Milán. Después vamos a tener el pintor Carlos Dalmaso Carrà, el pintor Luigi Russolo. Después vamos a tener el pintor Giacomo Baglia, no sé cómo se pronuncia, perdón. Después el pintor Gino Severini en París. Aprovecho para interrumpirte acá porque se va a cortar, así en la próxima slide ya empezamos en el otro Zoom. Dale. Bueno. Buenísimo.